En 50 años, 50 historias, escuchamos a Josefina Rodrigo, abogada de la APDH La Plata. Con su compromiso y su trabajo en los juicios de lesa humanidad, mantiene viva la memoria y la lucha de quienes soñaron con un país más justo. Bienvenida, José, sí, gracias. A este programa. La verdad que estamos muy contentos, muy contentas que puedas estar. Pero además, como te presentamos, ¿no? Como abogada en los juicios de lesa humanidad, como abogada querellante de la APDH, también en representación de la CTA, de los trabajadores, si bien mencionamos brigadas y los juicios que se están llevando ahora, también arrancaste en Circuito CAMS. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un placer y un orgullo precisamente por esa pertenencia que nombrabas. Sí, mi primer juicio fue Circuito CAMS, porque yo me recibí en el 2010 y este juicio empezó en el 2012, entonces ya estaba matriculada. Unidad 9, que había sido en el 2010, lo hice más de oyente, tomando nota en las audiencias y demás. Fui a todas las audiencias, pero no tenía la matrícula, así que arranqué en Circuito CAMS y de ahí hasta ahora en todos los juicios donde estuvo el organismo. Arrancaste alto y fuerte. Sí. ¿Y qué edad tenías? Y tenía 26, sí, o 27 por ahí, porque sí, y tenía, como además fue mi primera experiencia laboral, entre comillas, si bien es una experiencia militante, bueno, es el ejercicio de la profesión, uno ahí está ejerciendo la profesión, además de nuestro compromiso militante, que por otro lado es la única manera que me parece de ejercerla, pero bueno, esa es una posición más personal. Y entonces, cuando después trabajé en el ámbito privado, digamos, de manera independiente, leer una causa penal común y ordinaria me parecía una cosa muy rápida de leer, cuando estos juicios estamos hablando de habitaciones, de cuerpos y cuerpos de... ¿Qué leíste? ¿Qué tuviste que leer? Y leíamos, no se leía por supuesto todo completo, pero entre los legajos con ADEP, las declaraciones de juicios por la verdad, que además, bueno, la PDH obviamente tenía todas las declaraciones, porque tiene todo el archivo de las declaraciones del juicio por la verdad, las testimoniales que se habían dado tal vez en otros lugares, que habían declarado en Madrid, o que cuando fue la cacha habían declarado en Brasil en el marco del informe Clamor. Y encima en ese momento se leía casi todo físico. Uh-huh. ¿Y vos cómo llegaste a la PDH? Toqué la puerta y entré. En el 2008 se hizo en la Facultad de Derecho, donde yo estudiaba, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, se hizo un acto por los 10 años del juicio por la verdad. Fui porque siempre me interesó la temática, pues siempre me gustó, es un interés que yo tenía desde muy chica, pero por ahí más desde la secundaria. Yo soy oriunda de Bolívar. ¿Y por alguna cuestión familiar, personal, o simplemente interés de...? Sí, interés, supongo que político, y no lo sabía. Claro. No sabía que después también lo jurídico me iba a interesar mucho, si bien yo quiero ser abogada desde que tengo 4 años, pero bueno, fueron todas cosas que estaban ahí. ¿Por qué a los 4 años querías ser abogada? Porque jugaba y le decía a mi mamá que quería ser, que miraba en la tele y eso, y le decía que yo quería ser abogada. Penal, decía. Bueno. Soy. Pero me imagino que no tenías mucha noción a los 4 años de qué hacía una abogada penalista. No. Pero bueno, tengo una personalidad ahí medio de abogar siempre por las causas justas. O sea, eras una defensora. Sí, siempre. Nata, claro. Soy muy de defender al otro o a la otra. Sí. Entonces eso siempre estuvo en mí.
Y también, bueno, hay quienes dirán que soy discutidora, entonces he hecho de eso la profesión también. Y además es cierto, soy discutidora. Entonces, cuando voy a este acto por los 10 años del Juicio por la Verdad, unas compañeras que yo, por supuesto, no conocía, me dan un volante que estaban armando los voluntariados. En ese momento había mucha participación, digamos, de joven, la juventud participaba políticamente, sobre todo en los organismos y demás. Y entonces me acerqué a la PDH, que era a media cuadra de la facultad, yo vivía a 4 cuadras, bueno, me acerqué. Y ahí, como yo ya había pasado procesal penal, que digamos, por lo menos había visto el procedimiento penal, entre los compañeros y las compañeras que estábamos, me pusieron en dupla con otra compañera y me dijeron, bueno, el juicio más avanzado que va a ser ahora pronto, que tiene fecha de juicio, es unidad 9, así que trabajen ese juicio. Entonces, por eso, ese lo trabajé como tras bambalinas, casi literal, porque era la época que se hacía en un teatro, entonces era casi literal lo de las bambalinas. ¿Y te esperabas ese nivel de despliegue? No, yo no me esperaba nada. Yo me sentía como muy chiquitita en medio de personas que respetaba mucho, tampoco conocía tanto porque no vengo de la militancia de ningún tipo, o sea, más que el compromiso con algunas cosas. La había visto a Marta Bedio en televisión cuando había sido el juicio a von Bernich, y entonces todo me parecía espectacular, pero tenía con mucha humildad, porque me sentía como súper responsable ante cosas muy difíciles además también, porque era duro. Claro, por un lado eso, personas referentes que eran para vos, y por otro lado lo que escuchaste, los testimonios que escuchabas. Sí. Y creo que hay algo bueno de eso, de que yo me sigo conmoviendo de la misma manera. Soy llorona, entonces lloro en las audiencias. Me conmueve cuando hablo en los alegatos a veces también. Me atraviesa, admiro profundamente a la gente que ha militado, que presta su testimonio, que ha declarado por sus familiares, por sus compañeros. Es otra cosa. Y además quienes militamos también, por lo menos en estos espacios, tenemos un afecto, o yo por lo menos tengo un afecto con esos compañeros y un respeto que tal vez es hasta distante en algún punto, porque no es que los veo todos los días, ni charlo, ni tomo mate, ni cuento mis cosas, pero siento que hay algo ahí que se hace... Que te genera una exigencia para ser mejor, ¿no? Sí, y que hace lazo. Claro. Que hace lazo, eso me parece... Sí, no es poca cosa, digo, en un contexto, en un momento donde se genera, viste, la chantada, la de si hago menos esfuerzo mejor, si lo único que importa es figurar y trabajar lo menos posible. Ahí en el ámbito de los juicios de lesa, en el ámbito del derecho penal, en el ámbito de causas tan importantes como esta, no hay lugar para el cotillón, digamos. Claro. Es la seriedad, el compromiso por la vida de quienes no están y de quienes están prestando su testimonio. Sí, y mucho respeto por el recorrido. Yo me acuerdo que siempre lo hablaba con mis compañeros, que tal vez, compañeros y compañeras, que tal vez tenemos, no sé, una generación en el medio, que no somos todos de la misma edad, o yo no soy de la edad de ellos y ellas en realidad, y como tener eso muy presente, muy presente el respeto por el recorrido, que esto no había nacido de un día para el otro, sobre todo en la historia del organismo, de las organizaciones que componen, digamos, el movimiento de derechos humanos y la historia de la lucha, y lo que implica y lo que implicó el juzgamiento en nuestro país. Y entonces ese recorrido, respetarlo, sostenerlo, y bueno, es de esto que venimos diciendo, esto cómo lo pensaron, cómo lo vienen pensando, el compromiso y el respeto con eso para mí fue algo, y sigue siendo obviamente, pero en ese momento era como escuchar, yo hablo mucho, pero en ese momento no hablaba y escuchaba, y yo tengo para mí que aprendí de los mejores, porque es un ejercicio además humano, de crecimiento personal, humano,
y profesional ni hablar, porque es como arrancar jugando en primera, digamos, con juicios de semejante trascendencia y semejante magnitud. Nombrabas el juicio de las brigadas, un juicio que duró 4 años y medio. Ujú. Entonces, y además es abarcar parte de la historia reciente también. Claro. ¿Qué significan para vos los juicios de lesa humanidad? Bueno, los juicios, yo lo primero que pienso siempre es una porción de justicia para que se puedan hacer los juicios, que los juicios se lleven a cabo, es un camino para conseguir un poco de justicia y en esa justicia un poco de reparación respecto de lo que pasó. ¿Se logra la reparación? Yo creo que no es total, es imposible, lo indemne es imposible, ninguna sentencia repara 100%, menos hechos o un actuar genocida que, digamos, rompe el tejido social ya por definición. Entonces hay algo ahí que la vida de los compañeros no nos la devuelve nadie, incluso ciertas cuestiones, insisto, del tejido social, que se destruyen y que es muy difícil volverlas a construir, es muy difícil. Pero poner en palabras, lo que yo aprendí en este proceso es que una persona pueda poner en palabras lo que ocurrió, lo que le ocurrió o que le ocurrió a sus compañeros o compañeras o a un familiar, que el Estado de alguna manera le dé una respuesta. Y sobre todo esta porción de verdad, y ahí es un poco más lo técnico, de que hay algo que se revela, o decimos los abogados y las abogadas, que se ventila en un debate oral, que eso tiene que ver ya con una cuestión más pedagógica de los juicios, que en los alegatos siempre lo decimos. Es un pedazo de la historia que trasciende por ahí. Entonces también trasciende a esa reparación de esa persona o ese grupo de personas. Entonces, como sociedad es muy importante que se lleve a cabo un juicio, que en determinado domicilio, en este caso 8:50, ahí se esté desarrollando un juicio por crímenes de lesa humanidad. Y luego una sentencia, viene la sentencia, en el caso condenatoria, como ha sucedido en muchos casos, viene a plasmar y a poner ahí una verdad material que en muchos casos ya no está discutida. Y digo en muchos casos porque, bueno, elegimos el camino de la justicia y eso en un proceso penal, luego se apela, se confirma, bueno, y entonces hay cosas que se han confirmado y hay cosas que están ahí, que tal vez socialmente y en la lucha popular y en la calle eran cuestiones que ya estaban discutidas o acordadas. Bueno, la justicia las empieza a reconocer. Y también creo que el proceso de juzgamiento en la Argentina, que es ejemplar, es un camino irreversible. Y eso me parece también que por ahí en este momento es lindo reforzarlo. Claro. Como de que se ha elegido el camino de la justicia y que el proceso de juzgamiento en la Argentina es irreversible. A mí por ejemplo, cuando el juicio de las brigadas, nosotros estábamos en pleno juicio cuando restituyó su identidad Daniel Santucho. Uh-huh. Y entonces a mí me parece que ese puente entre el testimonio de Adriana Calvo, por poner un ejemplo de una compañeraza, y lo que ella relata, y luego la evidencia científica que viene a reforzar esa palabra tan denostada durante muchos años, como era la de los sobrevivientes, me parece que es como, bueno, eso es en el marco de... Y eso es una reparación en cierto sentido. Y eso es reparatorio, eso es reparatorio, el testimonio es reparatorio. Que jueces de la nación escuchen, tengan la posibilidad de escuchar. Que los propios genocidas estén sentados en un banquillo. No, es inimaginable que para mí, que además nací en democracia, la idea de esos compañeros y compañeras que de alguna manera proyectaron esto, porque ellos decían, yo tengo que salir para contar
y me tengo que acordar de estos compañeros y compañeras, o de sus hijos, o de cómo se llamaron sus hijos, o cómo los nombraron, porque esto lo tengo que salir a buscar, y a partir de ahí un camino, digamos, que no cesó jamás, y luego tener la posibilidad de sentarse en un juicio, bueno, eso es reparatorio, sin duda. Y no hay que perderlo de vista, porque es como muy, muy, muy importante en ese aspecto. Después, hay otras cuestiones de otros relatos que siempre van a escapar ¿no? a lo que sucede con la justicia. Hay algo que, por lo menos el sistema penal, no va a poder responder. ¿Y vos estás conforme con los juicios, cómo se están desarrollando? Digo, como abogada, técnicamente. Nosotros con la PDH y la querella de la CTA, siempre tuvimos una idea, que además la llevamos adelante, de que es sostener la legitimidad de los juicios de acá hasta el fin de los tiempos. Eso quiere decir no hacer de los juicios cualquier cosa. Esta cuestión de que nosotros buscamos justicia y no venganza, bueno, llevarlo ahí adelante. Nosotros lo que decimos que pasó, lo probamos. Lo prueban, claro. En ese sentido, confío en que es muy serio, porque además no es solo el trabajo de los abogados. Digo, declaran personas que trabajan en el equipo de antropología forense que han recuperado los restos de personas que han aparecido a la orilla del río. Bueno, entonces ahí hay algo que se va tejiendo en el todo, que ha sido prueba y evidencia. Entonces, en ese sentido, esta búsqueda de justicia y de probar delitos en el marco de un proceso penal es lo que se ha hecho. Con el esfuerzo de las víctimas, porque sabemos que el Estado no ha colaborado, digamos, ¿no? Esto ha sido... Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el rol para vos de todo el movimiento de derechos humanos y de los trabajadores también en lograr estos juicios y los veredictos? Y si crees que esto hubiera sido posible si eso no hubiera estado presente. No hubiese sido posible, y el rol es clave. Es clave porque la construcción de colectiva, de los testimonios, de salir a buscar, ¿no? Que empezó mucho antes. Y además muy artesanal. Eso es algo que a mí también me sorprendió en el proceso de escritura del libro y como periodista. Me llama mucho la atención que uno, cuando está lejos de estos ámbitos, cree que el Poder Judicial es un ámbito donde están lo técnico y lo político, que va a buscar la verdad con las personas para cada cosa, ¿no? El que investiga, como debe ser, como dice la ley, ¿no? El que investiga, el que lleva la prueba, etcétera. Pero después, cuando vas a la realidad, eso no sucede. No. Si no hay un interés y una investigación de los involucrados, podríamos decir que no habría justicia. Sí. Y además eso es así en las continuidades que ha tenido el genocidio y ciertas prácticas, sobre todo de las fuerzas estatales, respecto de otras violaciones a los derechos humanos y de otras prácticas que se han sucedido en democracia, como puede ser desapariciones en democracia, violaciones a los derechos humanos, tanto la violencia policial, la violencia hacia las mujeres. En cualquiera de los ejemplos es la sociedad, un grupo de militantes, la familia, la hermana, la madre, la que lleva adelante la investigación y después, aporta. A mí otra cosa que me llama mucho la atención, que me gustaría que puedas contar alguna anécdota, es el uso de la creatividad. Porque en este caso, o sea, la APDH o la CTA, nosotros ya sabemos el objetivo político y económico de la dictadura y cómo se lleva adelante a través de las desapariciones, de la tortura, bueno, ya lo entendemos. Ahora, ¿cómo probás eso? Porque ahí cuando entras al Poder Judicial, entras a un sistema donde es otro lenguaje. Y ahí tenés que ser muy creativo, porque no alcanza a contener la razón. La tenés que demostrar y te la tienen que dar. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles para vos fueron las herramientas más creativas
que tuvieron a la hora de lograr veredictos favorables a nosotros, a lo que queríamos demostrar. Bueno, en particular en La Plata podría decir que el juicio por la verdad, en los años de impunidad, fue una propuesta, por decirlo de una manera coloquial, una propuesta para que la Cámara Federal asuma la jurisdicción universal y diga estos hechos se tienen que investigar para que las familias, la sociedad conozca el destino de las víctimas. Eso, yo no sé si cada uno de los compañeros y las compañeras se imaginaba que iba a ser una fuente inagotable de prueba respecto después de los juicios penales, porque ahí se hicieron inspecciones oculares, se fueron a los centros, los que habían funcionado como centros clandestinos de detención, pasaron a declarar personas que incluso para los primeros juicios ya estaban fallecidas, por ejemplo, en algunos casos. Entonces, eso me parece que fue un mojón donde, por lo menos en esta jurisdicción, se hablaba, se decía y de alguna manera se probaba, porque el testimonio era decir, yo estuve acá, estuve con estos compañeros y demás. Luego, en este país, en nuestro país, que digamos, estamos juzgando estos delitos o estos crímenes con el Código Procesal Penal de la Nación, sin ninguna ley extraordinaria, ha sido tensar esos límites de una manera creativa que uno lo tiene naturalizado, digamos, pero que en un código que parece como encorsetar, abrirlo a determinadas cuestiones, ayudados de la jurisprudencia y de también otras cosas que han pasado en la región y en el mundo, incluso otro genocidio. Bueno, eso ha sido de alguna manera creativo. El planteo de genocidio, sin ir más lejos, que en un momento eran los compañeros y las compañeras de la querella de justicia ya quienes lo planteaban. Y había que demostrarlo. Y la cuestión esta de la sistematicidad. Yo me acuerdo que cuando fue la condena a Levín, el dueño de la Veloz del Norte, en Salta, llegó por un caso solo. Y entonces ahí se hablaba de si había sistematicidad en la tortura viendo un caso solo. Si era un caso, ¿cómo vamos a plantear que era sistemático? Y sin embargo el plan, ¿no? Y entonces ahí es esto que hemos construido y que hemos probado respecto del plan sistemático. Lo mismo el robo de bebés. Claro. Bueno, no es una situación aislada. Entonces, yo creo que todo ha sido inaugural en algún punto y de todo el tiempo correr los límites. También el rol de la víctima en un proceso de estas características es algo que se ha llevado bastante a los juicios ordinarios. Porque esto que la persona pueda declarar con un psicólogo al lado, que se tome su tiempo para declarar, bueno, no siempre ocurre. O sea, ha sido muy hostil. De hecho, los testimonios del juicio a la Junta no cuentan lo mismo de lo que después pasó en el 2012, en el 2014. No era el mismo escenario. Entonces, yo creo que cada paso y cada propuesta ha sido innovadora. Y ha abierto un nuevo escenario, ¿no? Porque, como vos decís, eso después se traslada a los juicios comunes, todo este avance. Sí. El acompañamiento del testimoniante, la exhibición de los testimonios de las personas que ya no están. Totalmente. Eso también fue un hallazgo que lo propuso en su momento Guadalupe Godoy en el juicio Circuito Camps, que exhibe la declaración de Jorge Julio López y de Adriana Calvo, y ponen esa pantalla que se veía de ambos lados y la colocan en el sillón donde ellos deberían haber estado. Y lo simbólico, porque en las primeras sillas se dejan libres y se pone la foto de López, la foto de Adriana Calvo, la foto de Nil Deloy y otros compañeros respecto de la de Chicha Mariani. Entonces, yo creo que todo eso que por ahí uno lo va haciendo ya con cierta gimnasia y que incluso ya lo naturaliza, ha sido todo nuevo en su momento, y además para un poder judicial que
bueno, tampoco Sí. está acostumbrado a estas cosas. ¿Y cuál fue la figura, cuáles fueron las figuras que ustedes encontraron, yo la sé pero quiero que la cuentes, para lograr las condenas? ¿Cómo se logró condenar a los genocidas, por ejemplo, en el circuito Camps? Y en el circuito Camps... ¿Cuál fue la figura, digamos? ¿No? La figura del genocidio es la figura que nosotros entendemos que es la que se cometió en este país, porque el aniquilamiento de este grupo de personas y demás, y con la finalidad que tuvo, se inscribe dentro del artículo 2 de la Convención contra el delito de genocidio. Entonces, nosotros en nuestro país, esa es otra innovación, otra creatividad. Nosotros en nuestro país no tenemos tipificado el delito de genocidio en el Código Penal como para aplicarlo. Claro. Por eso, en distintos procesos se ha subsumido la figura al contexto de genocidio, la complicidad con el genocidio, pero siempre con esa figura. A veces hemos convencido más, otras menos. Y, a ver, el Poder Judicial con sus sentencias siempre va atrás del reclamo. El reclamo siempre ha ido primero. Entonces, que en este país se cometió un genocidio desde ya. Pero bueno, eso ha sido recuperado en las sentencias de distinta manera. Y nosotros lo traemos como una cuestión que, además, está planteada desde las prácticas genocidas, la diseñó, o por lo menos nosotros desde nuestra querella lo planteamos de esa manera, la diseñó la propia dictadura, incluso con la legislación que tenía e incluso antes del golpe. Entonces, esta cuestión del aniquilamiento y en algún caso la desaparición forzada también, estaba previsto ya en la normativa. O sea, entonces... o sea, ellos podrían, esto es importante que lo expliques bien, porque todavía en algunos lugares se discute, ¿no? ¿Por qué genocidio? Quienes tenían el poder político y coercitivo de ese momento tenían las herramientas para detener a quienes creían, ¿no?, que eran opositores a sus doctrinas o ponían en riesgo al país, encarcelar y demás. Y sin embargo no hicieron eso. Uh-huh. Optaron por otra vía. Sí. ¿No? Y por ahí es donde se logra determinar el genocidio, ¿no? ¿Querés explicarlo bien? Sí, porque además, quienes procuran la impunidad tienen este discurso de que la Convención contra el Genocidio no incluye la categoría de el enemigo político o la cuestión política. En los juicios se ventila y se ha ventilado que no solo era el oponente político. La desaparición forzada o la sustracción de bebés, no puede pensarse que esos bebés eran enemigos políticos en los términos de que cualquier persona lo puede entender. Que Claranaí Mariani tenía una ficha en la DIVA como delincuente subversivo teniendo 3 meses. Claro. Entonces, ese enemigo político fue determinado, delimitado por la propia dictadura. Uh-huh. Entonces, comprende dentro del grupo nacional. Ese grupo nacional, la dictadura dijo, va a ser toda persona que se oponga a nuestro plan y quienes ni siquiera estén enterados del plan también, porque sabemos que... Fundamentalmente si eran trabajadores que reclamaban sus derechos en la imposición de un régimen político y económico que iba totalmente en contra de los derechos de los trabajadores, ¿no? Que fue un desmantelamiento de todos los planes del peronismo y el comienzo de la desindustrialización del país. Exacto. Y eso también se logra demostrar en los juicios. Exacto, porque ese plan estaba así pergeñado y fue lo que llevaron a cabo. Entonces, y eso se logró demostrar además con los testimonios. Eso es lo maravilloso de haber llevado adelante estos juicios, ¿no? De haber podido demostrar que eso fue así, que no es una idea solamente, ¿no? Que es parte de la historia. Sí, y que además esa construcción del enemigo para llevar a cabo el aniquilamiento, bueno, fue delimitada también con la arbitrariedad. Hay un montón de testimonios y de gente comprometida políticamente y también del que estaba sentado al lado. Por eso digo que no hay que cerrarse a esa cuestión de lo político,
por eso los juicios derriban el algo habrá hecho. Claro. Porque incluso quienes no adherían o ya no participaban, sabiendo que la inteligencia en este país funcionaba a estos fines, quienes ya no participaban de la militancia, fueron secuestrados, fueron torturados, fueron desaparecidos. Entonces, esa delimitación caprichosa de que era solamente el componente político, o era la militancia política, o quien tenía una práctica militante, como trabajadores organizados dentro de las fábricas, de las empresas, en las organizaciones sociales o en un partido político, no es cierto. Por eso el genocidio es abarcativo de lo que sucedió en nuestro país, porque abarcó a niños, a jóvenes, que estaban organizados políticamente algunos y otros no. Y ese plan fue pergeñado con esos fines antes de cometerlo. Tampoco por eso no fue algo que se fue de las manos. Estaba así pensado. Y vos, me imagino, ¿de cuántos juicios participaste? ¿O venís participando? Porque todavía seguís. Y 7 u 8 capaz. 7 u 8. Sí. ¿En cuántos años? Y en 12. 13. ¿Cuánta cantidad de testimonios y historias escuchaste aproximadamente? Un montón, porque imagínate, Circuito Camps tenía entre las que se exhibían o las que se incorporaban, eran 300 testimonios. ¿Y cómo haces? Hago terapia. ¿No? Claro, porque ya sabes a qué me refiero, porque sí, es muy fuerte. Sí, hago terapia. ¿En algún momento dijiste esto ya no lo soporto más, esto es demasiado oscuro, me estoy hundiendo, o nunca te lo planteaste, siempre? No, nunca me lo planteé, pero creo que cuando era más joven tenía como alguna inconsciencia respecto por ahí de las consecuencias y también tenía otra vida con otras, como todo más acelerado y bueno, más juvenil todo, y no tenía tanta conciencia. Y ahora siento que me voy como un poquito más rota, digamos, emocionalmente. Siento que eso por ahí me cala un poco más. ¿Y alguna vez tuviste miedo? Digo, hay que recordar que acá desapareció Jorge Julio López, que también muchos de los testimoniantes fueron amenazados. Estamos en una ciudad donde todavía hay mucho genocida suelto. ¿Nunca tuviste miedo? No, miedo no tuve. Me pasó también por el 2014, yo tuve un juicio en el digamos, en provincia, en el fuero ordinario, de torturas contra 3 agentes del servicio penitenciario. Y en un momento tuve una secuencia ahí en tribunales que me sentí como un poco perseguida, me sentí porque en efecto lo estaba, ¿no? Y ahí dije, bueno, son gente que... Porque además con las mismas prácticas, ¿no? Claro. Esta persona había sido torturada en una unidad penitenciaria con las mismas prácticas que en la dictadura, entonces, claro. Bueno, y está el caso para Andrés sorpresa Núñez, de nadie. Y hay muchos casos, ¿no? De Por supuesto. Continuidad de las prácticas. Por supuesto. Y ahí dije como, bueno... y además siendo mujer, a veces la cuestión de la violencia tiene algunas otras características que por ahí sé que con varones no pasa. Pero no, miedo nunca tuve. Y hay algo que no es a razón de eso, pero siento que hay algo... que se hace una marcha y llueve y hace frío y no sé qué, y yo digo, hay un montón de mujeres, de compañeros, de compañeras que nunca se quedaron en la casa lloviendo, entonces digo, como eso para mí siempre es un norte. Como que te da un sentido de responsabilidad. Sí. ¿Y nunca pensaste en bajarte, en abandonar esto? No, nunca lo pensé. No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque me parece también que, o sea, la PDH de los juicios grandes, esto sería uno de los últimos de juicios orales, ¿no? Por supuesto que hay cosas que continúan, causas que continúan. Y entonces digo, bueno, no me parece. Mientras pueda lo tengo que, creo que lo podemos sostener, que lo puedo sostener.
y que hay que seguir hasta el final, porque también hay algo que me conmueve mucho, que hay, a pesar de todos estos años de juicios y de, por suerte, sentencias y condenas, hay gente que todavía no recibió justicia por su caso. Y eso es algo que a mí siempre me queda como... Yo también tengo una manera de que no me bajo de ninguna, ni de esta ni de otras, no me bajo de ninguna. La renuncia es algo que me cuesta, pero también pienso en eso, de que todavía hay testimoniantes que declaran por primera vez. Y a mí eso me parece que ahí tenemos que estar, mientras podamos. Si hubiera una circunstancia que no podemos, bueno, también teniendo en cuenta que uno lo hace con este esfuerzo militante que es un montón, ¿no? Porque no es un trabajo remunerado. Pero no, yo creo que está el compromiso y la responsabilidad por sobre todas las cosas. Y por ejemplo, el otro día en el juicio de Quinta Residual exhibieron parte del testimonio de Chicha Mariani. Yo lo he escuchado, no sé, 20 veces, entre los más cortitos, la escuché en ese momento cuando declaró, que es el de Circuito Camps, y entonces ahí es como, digo, bueno, hay algo de lo incansable que para mí se contagia. Uh-huh. Que es como, esta lucha es hasta el final. Y bueno, y un poco ahí. En esa estoy subida yo. Y de lo colectivo, ¿no? Sí. Bueno, hay algo de eso también, porque como es con otros y con otras, hay algo que tampoco descansa solo en una querella, solo en mí, o nos apoyamos en un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, de recuperar mucho durante muchos años, y también ahora somos varios y varias quienes estamos ahí en esta acusación por estos delitos. Entonces, eso también, hay apoyo entre los compañeros y las compañeras. Entonces, como nada se ha hecho en soledad, es más fácil. Bueno, nosotros te agradecemos no solamente por esta entrevista, sino por el trabajo enorme que haces. Yo doy fe, todo lo que te lees, todo ese compromiso por representarnos a la clase trabajadora en estos juicios, porque además, vos decís, en 8:50, ustedes van ahí todas las semanas, cara a cara con el horror, volver a escuchar estos testimonios, trabajar después en los alegatos cuando les toca, con todo lo que eso significa. Y del otro lado, quizás en la esquina, hay gente que está yendo a McDonald's a comerse una hamburguesa. Digamos, para muchas personas la vida sigue más allá de quienes continúan con este compromiso para que no haya impunidad. Y eso tiene un valor que este tipo de sociedad no lo suele reconocer, no económicamente, eso seguro, pero para nosotros sos parte de las personas imprescindibles. Así que bueno, te queríamos hacer este pequeño obsequio de este programa. ¡Qué lindo! Me encanta, ya lo voy a... Y te queríamos preguntar qué ves. Bueno, veo primero lucha, ¿no? 50 años es un montón. Veo acá una organización que es parte de esa lucha de esos 50 años y de otras tantas desde ya. Bueno, el pañuelo, todo es parte de la historia dolorosa y también la que más orgullo nos da. Y por allá atrás reflejada estoy yo, que me siento parte orgullosamente en lo que uno puede aportar. Yo por lo menos elegí esta profesión en parte para hacer esto. Yo quería ser abogada para estar en estos juicios, entonces me parece que llevar a cabo eso a mí me pone como muy feliz, pero es algo que yo lo decidí, lo pensé conscientemente.
pero que por delante está toda esta historia, todos estos compañeros y compañeras, los que se fueron, y que nos han enseñado un camino irreversible, que la lucha sirve, que organizarse es la manera, que colectivamente, ahora que está muy de moda la frase de que la salida es colectiva, creo que hay un montón de personas que lo entendieron mucho antes de que se pusiera de moda, y entonces, bueno, ojalá el sol que hay acá también nos ilumine para que este camino siga por donde va, y que y que encontremos justicia por todos los compañeros, contra todos los responsables, los que faltan, y que también la lucha por las violaciones a los derechos humanos sea algo también que continúe, que no le demos la espalda a estas continuidades y a las nuevas mecánicas y las nuevas maneras de llevarse puestos los derechos de la gente. Así que nos veo juntos, juntas, y eso, y en lucha. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.